Mire mis manos, doña Úrsula, están marcadas por las cicatrices del fuego que usted misma provocó, pero hoy sostienen la verdad que su oro no pudo enterrar. Usted me creía muerta, pero aquí estoy, reclamando la sangre y la tierra que me robó. En medio del salón más lujoso de la estancia, frente a la mirada atónita de la alta sociedad argentina de 1882, una mujer vestida con los harapos de una cocinera desafiaba al poder más temido de la región. Era el regreso de un fantasma, una justicia que tardó 7 años en madurar bajo la lluvia y el desprecio. Esta es la historia de cómo una verdad enterrada cambió un imperio. Si crees que la justicia siempre llega, suscríbete a Capítulos de la Vida y acompáñanos hasta el final para ver la caída de los poderosos. El sol de la pampa argentina caía con una crueldad metálica sobre los techos de tejas de la estancia Los Ombúes. En la cocina, un sótano semioscuro donde el aire pesaba debido al vapor constante y el olor a grasa de cordero, Isabel trabajaba sin descanso. Sus manos, que una vez habían acariciado teclas de piano y sostenido abanicos de seda, ahora estaban curtidas por la ceniza y el agua helada de los pozos. Isabel no tenía apellido para el resto de los empleados. Era simplemente la muda o la paria. Su rostro, oculto bajo un pañuelo de lana áspera y siempre manchado de hollín, era un mapa de sombras. Solo sus ojos, de un gris acero profundo, delataban que detrás de esa máscara de servidumbre latía un espíritu que se negaba a morir. Aquel mediodía de 1882, la estancia bullía de actividad. Doña Úrsula de Villafuerte, la dueña absoluta de esas tierras desde la extraña muerte de su hermano 7 años atrás, exigía un banquete perfecto. La ocasión era especial. El regreso del extranjero de don Facundo, el único heredero legítimo de la fortuna de los Villafuerte y el hombre que, en otra vida, Isabel había llamado prometido. Isabel sentía un nudo en la garganta mientras picaba cebollas en la mesa de madera desgastada. Cada vez que escuchaba el nombre de Facundo, el recuerdo del naufragio en el Río de la Plata volvía a su mente como una ola helada. Ella recordaba las manos de Úrsula empujándola hacia las aguas oscuras mientras el barco se hundía. Recordaba el fuego devorando el testamento de su padre y la risa fría de la mujer que ahora era su ama. «¡Muévete, inútil! El asado no se va a servir solo». El grito de la jefa de cocina, una mujer fiel a los caprichos de Úrsula, sacó a Isabel de sus pensamientos. La jefa de cocina le entregó una pesada bandeja de plata cargada con carnes humeantes. «Sube esto al salón principal, pero mantén la cabeza baja. Si doña Úrsula ve tu cara de lástima, nos hará azotar a todas». Isabel subió las escaleras de piedra que conectaban el inframundo de la cocina con el paraíso del salón de mármol. Al entrar, el contraste era violento. El brillo de las arañas de cristal de Bohemia hería sus ojos acostumbrados a la penumbra. Los invitados, vestidos con sedas traídas de Europa y perfumes caros, reían ajenos al hambre que se vivía a pocos metros de distancia. En la cabecera de la mesa, doña Úrsula lucía un vestido de terciopelo negro, como si celebrara un luto eterno por un hermano al que ella misma había traicionado. A su lado, sentado con una elegancia melancólica, estaba Facundo. Isabel sintió que las piernas le flaqueaban. Él estaba más fuerte, su mirada era más madura, pero seguía teniendo esa bondad que ella tanto amó. Al acercarse para servir, un error fatal ocurrió. Una invitada movió bruscamente su silla, chocando con el brazo de Isabel. La bandeja de plata, cargada de jugo de carne caliente, resbaló. Un chorro de grasa hirviendo cayó directamente sobre el vestido blanco de la hija de una baronesa local. El salón quedó en silencio absoluto. El sonido de la plata golpeando el suelo resonó como un disparo. «Maldita estúpida», gritó doña Úrsula, levantándose con la agilidad de una víbora.
Úrsula se acercó a Isabel, cuyo pañuelo se había deslizado un poco, dejando ver parte de su mandíbula marcada por una vieja cicatriz de quemadura. Úrsula, sin mediar palabra, levantó su mano cargada de anillos pesados y cruzó el rostro de Isabel con una bofetada que la mandó al suelo. «Eres una salvaje. Miren lo que ha hecho esta rata de cocina», bramó Úrsula a los invitados. «Pidan perdón de rodillas. Limpia el vestido de la señorita con tu propia lengua si es necesario». Isabel, en el suelo, sintió el sabor metálico del hilo de sangre que corría por su labio. Por un segundo, la ira superó al miedo. Levantó la vista, chocando por un instante con los ojos de Facundo. Él se había levantado, no por desprecio, sino por una extraña alarma que se encendió en su pecho al ver esa mirada gris. «He dicho que te arrodilles». Úrsula pisó la mano de Isabel con su bota de tacón fino, presionando los dedos contra el mármol frío. Isabel no gritó. La disciplina del dolor la había hecho fuerte, pero en ese momento el reloj de oro que colgaba de la cadena de Facundo se balanceó, y ella recordó que ese mismo reloj pertenecía a su padre. La humillación era total, pero la semilla de la revelación acababa de ser plantada. «Basta, tía», dijo Facundo con voz grave, acercándose al desastre. «Es solo una empleada asustada. Déjala ir». Úrsula miró a su sobrino con sospecha, pero soltó la mano de Isabel con un empujón. «Lárgate a tu madriguera, animal. Mañana serás despedida y enviada a la policía por daños». Isabel recogió la bandeja en silencio, pero mientras se retiraba, dejó una huella de sangre en el mármol blanco. No era el fin, era el comienzo del eco del pasado que Úrsula tanto temía. Isabel bajó a la cocina con el rostro ardiendo, no solo por el golpe de Úrsula, sino por la mirada de Facundo. Al llegar al sótano, se refugió en el rincón más oscuro, cerca del horno de leña que nunca se apagaba. Se tocó el labio partido y, por primera vez en 7 años, no lloró por dolor, senón por la rabia contenida que finalmente encontraba un cauce. Él estaba allí. El hombre que le juró amor eterno frente al mar ahora compartía la mesa con su verdugo. Mientras tanto, en el piso de arriba, el ambiente festivo se había vuelto tenso. Facundo no podía quitarse de la cabeza los ojos de aquella sirvienta. Había algo en ese gris acero, una chispa de altivez que no encajaba con la sumisión de una cocinera. Úrsula, notando la distracción de su sobrino, intentaba desviar su atención con planes de matrimonio y negocios, pero el veneno de la duda ya estaba inyectado. «Y esa mujer es una desequilibrada, Facundo», decía Úrsula, mientras jugueteaba con su copa de cristal. «La recogimos por caridad hace años, después de encontrarla vagando por la costa, sin memoria y llena de harapos. Debería estar agradecida de no haber muerto de hambre, pero la mala sangre siempre sale a flote». «De sus ojos, tía», murmuró Facundo, ignorando el resto de la conversación. «Me recordaron a alguien. Alguien que el mar se llevó hace mucho tiempo». Úrsula palideció, aunque su máscara de hierro no se movió. «El mar no devuelve lo que reclama, sobrino. No seas romántico con los fantasmas. Esa mujer no es nadie». Pero al caer la noche, el miedo se instaló en el dormitorio principal de la mansión. Doña Úrsula no podía dormir. Se levantó y caminó hacia un pequeño cofre oculto detrás de un cuadro. Dentro guardaba la única prueba que podía destruirla, un guardapelo de plata con el retrato de Isabel y una carta que nunca llegó a su destino, donde el padre de Facundo reconocía a Isabel como la legítima heredera de la mitad de las tierras. En la cocina, Isabel no descansaba. Sabía que Úrsula no la dejaría irse simplemente. La mujer era capaz de cualquier cosa para evitar que la verdad saliera a la luz. Mientras limpiaba los calderos de cobre, escuchó pasos ligeros en la escalera de servicio. Era don Facundo. Él entró en la cocina, rompiendo la sacralidad del mundo de los sirvientes con su presencia aristocrática. Isabel se dio la vuelta rápidamente, cubriéndose el rostro con el pañuelo sucio.
¿Quién eres realmente?, preguntó él, su voz resonando en las paredes de piedra. Esa mirada en el salón no era la mirada de alguien que no tiene nada, era la mirada de alguien a quien le han robado todo. Isabel permaneció en silencio. Sabía que si hablaba, su voz, aunque quebrada por el desuso, la delataría al instante. Se limitó a señalar la puerta, instándolo a irse. Pero Facundo dio un paso al frente y tomó su mano, la misma mano que Úrsula había pisoteado horas antes. Al ver los dedos cajeados y las cicatrices, Facundo sintió un escalofrío. Pero fue el amuleto que Isabel llevaba colgado de un hilo de cuero, oculto bajo su blusa, lo que detuvo su corazón. Era una pequeña cuenta de ámbar que él le había regalado en una playa años atrás. ¿Isabel?, susurró él, con el aliento contenido. «Es posible». En ese momento, un grito agudo desde el pasillo rompió el hechizo. Era la jefa de cocina, enviada por Úrsula para vigilar a la muda. Facundo soltó la mano de Isabel, pero el reconocimiento ya había ocurrido en el silencio de sus almas. Isabel huyó hacia el patio trasero, desapareciendo en la neblina de la pampa, dejando a Facundo con la certeza de que el naufragio no había sido el final de su historia. Úrsula, desde la ventana de su habitación, observó la escena en el patio. Su mano se cerró con fuerza sobre el alféizar. Sabía que el tiempo de las sutilezas se había terminado. Si Isabel seguía con vida dentro de su estancia, su imperio de mentiras caería. Si el agua no la detuvo, si se Úrsula para sí misma, el fuego lo hará esta vez. Y esta vez no dejaré testigos. «Mamá, ¿por qué tardaste tanto?», preguntó el pequeño Mateo. Isabel abrazó al niño con fuerza, sintiendo el latido de su corazón contra el suyo. El secreto protector ya no podía esperar más. La tormenta que se gestaba en el cielo era solo el reflejo de la guerra que estaba por estallar entre la verdad y el poder. El granero, oculto tras una cortina de sauces llorones en el límite de la propiedad, era el único santuario de Isabel. Allí, entre el olor a alfalfa seca y el calor de los animales, la muda recuperaba su voz, aunque solo fuera en susurros que el viento se llevaba. Mateo, ajeno a las intrigas de sangre de la estancia, era un niño de una inteligencia vivaz y una curiosidad que a Isabel le aterraba. «Mamá, ¿por qué siempre tienes que esconderte?», preguntaba el niño mientras Isabel le limpiaba la cara con un trapo húmedo. «El señor del caballo grande me miró hoy desde el camino. Tenía ojos como los míos». Isabel sintió que el corazón se le detenía. Si Facundo andaba recorriendo los límites de la estancia, era cuestión de tiempo para que viera al niño. Y Mateo era una prueba viviente que no necesitaba documentos. Tenía la misma marca de nacimiento en forma de media luna, cerca de la sien, que todos los varones Villafuerte habían llevado por generaciones. «Debes quedarte en las sombras, Mateo. Prométemelo», susurró Isabel, su voz rasposa pero firme. «Hay gente que no quiere que las flores crezcan donde ellos sembraron sal». Durante el día, la vida de Isabel era un calvario de doble filo. En la cocina de los Villafuerte debía soportar el acoso constante de Úrsula, quien ahora la observaba como un halcón. Úrsula no era tonta. Había notado el cambio en Facundo. Su sobrino ya no hablaba de los negocios de la estancia, sino que pasaba horas revisando los archivos del naufragio de la Estrella del Sur. La maldad de Úrsula tomó una forma más activa. Contrató a Rogelio, un capataz sin escrúpulos conocido por hacer limpiezas silenciosas en las estancias vecinas. «Hay una alimaña en el granero del sur», le dijo Úrsula a Rogelio, entregándole una bolsa pesada de monedas de oro. «No quiero que llegue al domingo. Asegúrate de que parezca un accidente de los que ocurren en el campo. Un incendio, un derrumbe, tú decides, pero no quiero cenizas que hablen». Isabel, mientras servía el té en la terraza, escuchó parte de la conversación tras las pesadas cortinas de terciopelo. El terror la invadió. No podía huir, no tenía dinero ni caballos, y los hombres de Rogelio patrullaban los caminos. Estaba atrapada en la boca del lobo.
Esa tarde, Facundo intentó abordarla nuevamente en el pasillo de los sirvientes. «Isabel, sé que eres tú. Vi el amuleto. Vi tus ojos. ¿Por qué callas? ¿Qué te hizo mi tía?», le suplicó, tomándola del brazo. Isabel lo miró con una mezcla de amor y desesperación. Quería gritarle que tenía un hijo, que Úrsula era una asesina, que todo lo que él pisaba le pertenecía a ella por derecho. Pero vio la sombra de Rogelio al final del pasillo y se limitó a zafarse con violencia, dejando a Facundo con un pedazo de su delantal en la mano. El sacrificio de Isabel era absoluto. Para salvar a Mateo, debía dejar que Facundo pensara que ella era solo un fantasma resentido. Esa noche, mientras regresaba al granero bajo un cielo que empezaba a rugir con truenos lejanos, Isabel comenzó a preparar una pequeña bolsa con lo poco que tenía: un trozo de pan, el reloj de oro que había logrado sustraer de la oficina de Úrsula, una prueba vital y el amuleto de Mateo. Sabía que la limpieza ocurriría esa misma noche. El aire olía a ozono y a traición. Rogelio y sus hombres ya estaban montando sus caballos, preparando las antorchas que bañarían de fuego el refugio de la lavandera. «Pase lo que pase, corre hacia el río», Mateo le instruyó Isabel al niño al llegar al granero, mientras las primeras gotas de una tormenta histórica empezaban a golpear el techo de zinc. «No mires atrás. Busca al hombre del caballo grande. Entrégale esto». Isabel se puso de pie, sosteniendo un tridente de madera, lista para enfrentar a los demonios de Úrsula. Su silencio se había terminado. El sacrificio del pasado estaba a punto de convertirse en el rugido del presente. La verdad estaba a punto de salir a la luz, aunque tuviera que ser bautizada por el fuego y la lluvia. La noche se cerró sobre la estancia Los Ombúes como una mortaja de plomo. Los truenos hacían vibrar los cristales de la mansión, pero en el granero de los sauces, el sonido más aterrador era el galope rítmico de los caballos de Rogelio. Isabel, de pie frente a la puerta de madera podrida, sentía el frío del acero del tridente en sus manos calejadas. Dentro, Mateo temblaba, abrazando la pequeña bolsa que contenía el destino de su linaje. «¡Sal de ahí, fantasma!», gritó Rogelio desde su montura mientras la lluvia empapaba su poncho. «Doña Úrsula no quiere inquilinos que no pagan». Sin esperar respuesta, los hombres lanzaron las primeras antorchas. El aceite y la paja seca fueron una combinación fatal. A pesar de la lluvia, el fuego comenzó a devorar los costados del granero, creando un contraste infernal de naranja y gris bajo el cielo nocturno. Isabel gritó, un grito que no era de miedo, sino de una madre que se convierte en leona. «¡Corre, Mateo, por la parte de atrás!», exclamó Isabel, lanzándose hacia adelante para interceptar al primer hombre que intentaba entrar. En ese momento, un relámpago iluminó la llanura y reveló una figura galopando desesperadamente desde la casa principal. Era Facundo. Había encontrado el testamento robado en el cofre de su tía tras seguirla en un descuido, y su corazón le dictó que el humo que veía en el horizonte era el final de su mundo. «¡Deténganse! ¡Malditos sean!», rugió Facundo, saltando de su caballo antes de que éste frenara. El caos se desató. Facundo se enfrentó a los hombres de Rogelio con la furia de quien ha sido engañado por su propia sangre. Isabel, rodeada por el humo, vio a Mateo salir por una brecha en las tablas ardientes. El niño, aterrorizado, corrió hacia el único hombre que su madre le había dicho que buscara. Pero Úrsula, que había seguido a Facundo oculta en un carruaje negro, bajó de él armada con una pequeña pistola de plata. Su rostro, iluminado por los relámpagos, ya no era el de una dama, sino el de un demonio acorralado. «Ese niño no es más que un bastardo de cocina», gritó Úrsula, apuntando hacia Mateo. «Nada de esto les pertenece». Isabel salió de entre las llamas, con el cabello suelto y la ropa quemada, interponiéndose entre Úrsula y su hijo. Facundo, al ver a Isabel protegida solo por su valor, desarmó a Rogelio de un golpe y corrió hacia el niño.
Fue entonces cuando ocurrió el silencio del milagro. Mateo, en su carrera, tropezó y cayó justo a los pies de Facundo. Al levantarlo, el niño perdió el gorro de lana que cubría su cabeza. La luz de un relámpago estalló justo sobre ellos, revelando con una claridad sobrenatural la marca de nacimiento en la sien del pequeño y sus ojos azul tormenta, idénticos a los de Facundo. Facundo se quedó petrificado. El testamento que llevaba en su chaqueta parecía quemarle el pecho. Miró al niño, miró a Isabel que se desmoronaba por el cansancio y el humo, y la realidad lo golpeó como un mazo. No era solo su amor perdido, era su sangre, su continuación, la vida que le habían robado durante 7 años de mentiras. Don Facundo de Villafuerte, el hombre más poderoso de la provincia, cayó de rodillas en el lodazal hirviente. Sus pantalones de seda se empaparon de barro y ceniza. Ignoró los gritos de Úrsula y las llamas que amenazaban con rodearlos. Tomó el rostro de Mateo entre sus manos temblorosas y con la voz quebrada por un llanto que nacía del alma, susurró: «Perdóname, hijo mío. Perdóname por no haberte buscado en la oscuridad». Isabel llegó hasta ellos y se dejó caer al lado de Facundo. El agua de la tormenta lavaba el hollín de su rostro, revelando por fin a la Isabel que Facundo amaba. Él la rodeó con un brazo mientras con el otro apretaba al niño contra su pecho. Úrsula, al ver la imagen de la familia reunida sobre la ruina que ella misma creó, intentó disparar, pero la pólvora, bendecida por la lluvia que Isabel siempre amó, falló. «Ya se acabó, tía», dijo Facundo sin levantar la vista del niño, con una frialdad que sentenciaba a muerte social a la mujer. «El fuego no pudo con la verdad, y ahora usted va a conocer el frío de la celda que nos construyó a todos». Un mes después de la tormenta, la estancia Los Ombúes no era la misma. El aire ya no pesaba con el miedo de los sirvientes, sino con una expectativa vibrante. Se había convocado a un gran baile de gala, el más fastuoso que la provincia hubiera visto jamás. Todos los apellidos importantes de la aristocracia argentina estaban presentes, murmurando sobre los extraños eventos del granero y la desaparición de doña Úrsula de la vida pública. Úrsula, sin embargo, hizo una aparición triunfal. Vestida con una seda púrpura que gritaba poder, entró al salón con la frente en alto. Ella creía que, sin pruebas físicas y con su influencia política, podría silenciar a Facundo. Había pasado las últimas semanas comprando jueces y amenazando testigos. En su mente, ella seguía siendo la reina. «Bienvenidos todos», exclamó Úrsula, alzando una copa de cristal frente a la multitud. «Celebramos hoy que las sombras se han disipado y que el linaje de los Villafuerte sigue firme». Pero antes de que pudiera beber, el sonido de las pesadas puertas de roble, abriéndose de par en par, interrumpió su brindis. Entró don Facundo, vestido de gala, pero no caminaba solo. A su lado, con una dignidad que dejó sin aliento a los presentes, caminaba Isabel. No vestía las sedas francesas que Úrsula esperaba para burlarse. Isabel había elegido un vestido de lino blanco inmaculado, sencillo pero majestuoso, que resaltaba su belleza natural recuperada. Lo más impactante no era su ropa, sino que no llevaba guantes. Sus manos, aún con las marcas del trabajo duro y las cicatrices del fuego de la cocina, estaban a la vista de todos. Eran las manos de una trabajadora, manos que habían alimentado a los que ahora la miraban con desprecio. Al centro del salón, Facundo se detuvo y sacó un documento amarillento, sellado por el propio gobierno y el obispo. «Este baile no es para celebrar mi regreso», dijo Facundo con una voz que retumbó en las paredes de mármol. «Es para celebrar la restitución de la verdad. Doña Úrsula de Villafuerte, usted no solo robó la herencia de mi padre, sino que intentó asesinar a la verdadera dueña de estas tierras y a mi hijo legítimo». Un jadeo colectivo recorrió la sala.
Mateo, vestido como un pequeño caballero, pero manteniendo esa mirada pura, entró al salón y tomó la mano de su madre. La marca de la media luna en su sien brillaba bajo las arañas de cristal. Úrsula soltó una carcajada nerviosa. «Es una farsa. Esa mujer es una sirvienta demente, y ese niño es un huérfano de la costa». «No». Úrsula, intervino Isabel, hablando por primera vez frente a la sociedad que la humilló. Su voz era clara, dulce y poderosa. «Estas manos calejadas que usted tanto despreció son las manos que sostienen el testamento original que usted creyó quemado, pero que mi padre ocultó en el reloj de oro que ahora lleva Facundo». Isabel señaló el reloj. Facundo lo abrió, revelando un compartimento secreto donde un micropergamino con la firma autógrafa del patriarca Villafuerte confirmaba que Isabel era la única heredera universal. En ese instante, oficiales de la justicia entraron al salón. Úrsula intentó huir, pero sus propios invitados, aquellos que antes la adulaban, se apartaron de ella como si fuera una lepra. Rogelio, capturado días antes, ya había confesado todo. «Usted me lo dio todo», gritó Úrsula mientras los guardias la sujetaban. «Yo no le di nada, Úrsula», respondió Isabel con una calma divina. «Usted se lo robó a los pobres y a los indefensos. Hoy la estancia vuelve a quienes la trabajan con amor, no con látigo». Úrsula fue arrastrada fuera del salón, gritando maldiciones que se perdieron en la noche. Fue el fin de su reinado de terror. Terminó sus días en una celda fría, la misma miseria que ella deseó para Isabel. El banquete que siguió no fue para los nobles, sino que Isabel ordenó abrir las puertas para todos los peones y sirvientes de la región. Por primera vez en la historia de los ombúes, el patrón y el empleado compartieron la misma mesa. Facundo tomó la mano de Isabel y frente a su hijo le pidió matrimonio oficialmente, esta vez sin secretos ni naufragios que los separaran. Isabel miró sus manos trabajadas y luego miró a Facundo. «Estas manos nunca olvidarán el frío de la cocina», dijo ella, «porque es ese frío el que me enseñó el valor del calor de la verdad. El oro puede comprar el silencio de los hombres, pero nunca podrá apagar la luz de la justicia divina. Recuerda que la verdadera nobleza no reside en la seda que viste tu cuerpo, sino en la fortaleza de tu alma para resistir la tormenta. Porque cuando todo se pierde, Dios permite que la verdad salga a la luz para coronar a los humildes».